público en general que nos sintonizan. Es para nosotros un gran honor poder dar inicio al proyecto Aula de Estudiantes para Estudiantes, un proyecto organizado por la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, con la aprobación del decanato de la Facultad de Medicina de nuestra alma mater. Esta noche nos acompaña el estudiante Víctor Pinto del 10º ciclo de la carrera del doctorado en medicina con el tema Lectura básica del electrocardiograma. Esperamos que sea de mucha ayuda en su formación. Se les pide que por favor el debido respeto y evitar las interrupciones durante la transmisión, ya que al final de la ponencia habrá un espacio para las respectivas dudas. Que disfruten el tema. Muy buenas noches a todos. Antes de empezar, con mucho agrado les recuerdo que hoy, al finalizar la exposición, se llevará a cabo la rifa de 2 cursos, uno de electrocardiografía básica y otro de electrocardiografía mediante casos clínicos. Cada uno está valorado en $90 y estos cursos son patrocinados por Aula Mejor, una excelente plataforma de aprendizaje que ahora está cumpliendo 9 años de educación continua y, con más de 100,000 alumnos capacitados, se ha convertido en una comunidad muy grande. En estos momentos tienen unos descuentos increíbles que no se pueden perder, así que recuerden aulamejor.com. Ahora sí, es para mí un honor dar inicio a esta primera exposición del proyecto Aula de Estudiantes para Estudiantes, preparado por la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, el cual tiene por objetivo el uso de plataformas virtuales para la enseñanza. En este primer tema aprenderemos sobre la interpretación básica del electrocardiograma. El electrocardiograma es una herramienta básica para el diagnóstico y seguimiento de muchas enfermedades, y ya sea en nuestra formación o cuando ya ejerzamos la medicina, nos veremos en nuestro diario vivir con un electrocardiograma en nuestras manos. Y por eso esta frase me gusta mucho. Regálale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Dividiré esta clase en 3 partes. Primero, un poco de teoría necesaria. ¿Cuáles son los pasos para interpretar un electrocardiograma? Y finalmente, unos cuantos ejercicios prácticos. Empezaremos pues con la teoría necesaria, y es que no podemos pretender comprender algo tan complejo como lo es un electrocardiograma sin conocer lo más básico de sus componentes o la razón por la cual suceden las cosas. Para esto veremos 5 puntos. Primero, un muy breve repaso de la anatomía y fisiología cardíacos. Segundo, responderemos la pregunta ¿qué es un electrocardiograma? Tercero, explicaré un poco sobre los vectores eléctricos del corazón. Cuarto, conocerán muy bien las partes del trazo electrocardiográfico y su significado. Y, por último, reconocerán las características del papel milimétrico del electrocardiograma. Empecemos con anatomía y fisiología. Recordemos que el corazón se divide en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. La sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha, quien envía la sangre al ventrículo derecho, que posteriormente envía la sangre a los pulmones por medio de las arterias pulmonares. En los pulmones se oxigena la sangre, proceso denominado hematosis, y es regresada al corazón, específicamente a la aurícula izquierda, mediante las venas pulmonares. La aurícula izquierda envía la sangre al ventrículo izquierdo, y este se encarga de enviarla a la aorta, quien distribuye la sangre a todo el cuerpo. Acá es necesario que hablemos un poco sobre el ciclo cardíaco, que son los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Cada ciclo inicia con el potencial de acción del nodo sinusal y está formado por 2 periodos, uno de contracción, denominado sístole, y uno de relajación, denominado diástole. Y no es la intención de esta clase entrar a detalle en la fisiología del corazón, pero sí necesitamos tener en cuenta que el ciclo cardíaco consta de 5 fases,
2 fases sistólicas, que son contracción isovolumétrica y eyección, y 3 diastólicas, relajación isovolumétrica, fase de llenado y sístole auricular o contracción auricular. Cuando nos adentramos en este campo de conocimientos, se nos presentan figuras como esta, las cuales en un inicio son muy confusas. Por el momento, basta con que recordemos, a grandes rasgos, lo que ocurre en cada fase del ciclo. En la fase de llenado, estando las aurículas llenas de sangre, se transporta un 70% de esta sangre hacia los ventrículos. Después ocurre la sístole o contracción auricular, en la cual se transporta un 20-30% de la sangre que aún tenían las aurículas a los ventrículos. En la contracción isovolumétrica, los ventrículos se encuentran llenos de sangre. En la siguiente fase, denominada fase de eyección, los ventrículos se contraen y se eyecta la sangre hacia los grandes vasos, arterias pulmonares por parte del ventrículo derecho y aorta por parte del ventrículo izquierdo. De igual manera, en este momento, las aurículas se llenan de sangre. Por último, en la relajación isovolumétrica, los ventrículos se encuentran solo con el volumen telesistólico, es decir, una pequeña cantidad de sangre, y las aurículas se encuentran llenas de sangre. Y estamos listos para volver a empezar. Hay 2 puntos clave en todo esto. El primero es que es un proceso que lleva una secuencia, es decir, un paso después de otro. Y el segundo es que es un ciclo que nunca se detiene. Ya vimos cómo se lleva a cabo el ciclo cardíaco. Vimos, digámoslo así, el aspecto macroscópico. Pero, ¿qué lo inicia? Debemos conocer al circuito eléctrico del corazón. Recordando un poco la fisiología de los músculos, para que ocurra una contracción es necesario un impulso eléctrico, y el corazón no es la excepción. La descarga eléctrica del corazón suele iniciarse en un área especial de la aurícula derecha, denominada nódulo sinoauricular o solamente nódulo sinusal. Luego, esta despolarización se propaga mediante vías internodulares hacia otra área especial de la aurícula, el nódulo auriculoventricular. Y este impulso se retrasa antes de penetrar en los ventrículos, ya que el sistema de conducción auricular está organizado de modo que el impulso cardíaco no viaja desde las aurículas a los ventrículos tan rápidamente. Este retraso da tiempo para que las aurículas vacíen su sangre completamente a los ventrículos, como ya vimos en el ciclo cardíaco, antes de que comience la contracción ventricular o la fase de eyección. Ahora sí, la onda de despolarización viaja por medio del haz auriculoventricular hacia un tejido de conducción especializado, denominado haz de His, que se divide en el tabique interventricular en 2 ramas, rama derecha y rama izquierda del haz de His. En el interior de la masa del músculo ventricular, la conducción se propaga por un tejido especializado, denominado fibras de Purkinje. Pero ojo, no solamente los filamentos terminales de este sistema de conducción son las fibras de Purkinje. Desde el nódulo auriculoventricular, a través del haz auriculoventricular, hasta llegar a los ventrículos, se llama fibras de Purkinje. Es el sistema completo de conducción ventricular. La transmisión eléctrica no es inmediata. En total, hay un retraso de 0.16 segundos antes de que la señal excitadora, originada en el nódulo sinusal, llegue al músculo ventricular que se contrae. Lo importante del sistema de conducción es que son 5 tejidos especializados. Normalmente, el impulso eléctrico inicia en el nódulo sinusal. Luego se propaga al nódulo auriculoventricular. Posteriormente, viaja por el haz de His, que consta de 2 ramas, derecha e izquierda, que son las mismas fibras de Purkinje. En un inicio, podríamos pensar que todo este conocimiento anatomofisiológico no es tan importante para interpretar un electrocardiograma. Sin embargo, cuando veamos los tipos de ritmo, comprenderemos la importancia de tener al menos la noción. ¿Qué es un electrocardiograma? Es un registro de la actividad eléctrica del corazón, que proporciona valiosa información acerca de la estructura y su función. La palabra electrocardiograma es un neologismo acuñado por el fisiólogo holandés
Willem Einthoven, usando las siguientes palabras griegas: electrón, refiriéndose a la electricidad; cardia, por corazón; y grama, que significa escrito o trazado. Y este aparato, el electrocardiógrafo, funciona gracias a los electrodos que son colocados en sitios específicos de la piel del tórax del individuo y sus extremidades. Es importante que conozcamos la localización específica de los electrodos, ya que al colocarlos adecuadamente nos aseguramos que la información que obtenemos en el electrocardiograma es correcta. Los electrodos de las extremidades se colocan usualmente en la zona distal, muñecas y tobillos. Sin embargo, en situaciones excepcionales, pueden colocarse en zonas más proximales de las extremidades, siempre respetando la simetría. Y los electrodos precordiales se colocan en el tórax del individuo de la siguiente manera. Son de V1 a V6. V1 va en el cuarto espacio intercostal derecho, en el ángulo esternal derecho. V2 en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en el ángulo esternal izquierdo. Después de haber colocado a V2, colocamos V4, que va en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea medio-clavicular. V3 se coloca entre V2 y V4. V5 se coloca en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea axilar anterior. Y por último, V6 se coloca en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea axilar media. Tercer punto, vectores eléctricos del corazón. La finalidad de una derivación electrocardiográfica es medir la corriente, es decir, el vector, que va en la dirección marcada por una línea recta que une los electrodos utilizados. La interpretación del electrocardiograma es fácil si se recuerdan las direcciones desde las que cada derivación mira al corazón. El electrocardiograma consta de 12 vistas características del corazón. 6 son obtenidas de las derivaciones de las extremidades, también llamadas estándar, y 6 de las derivaciones precordiales. Las derivaciones estándar se dividen en unipolares y bipolares. Las unipolares son ABR, ABL y ABF, mientras que las bipolares son D1, D2 y D3. Y las precordiales van de V1 a V6. Las derivaciones estándar ven al corazón desde un plano frontal. Observen el rectángulo amarillo. Mientras que las precordiales lo ven desde un plano transversal u horizontal. Observen el rectángulo verde. Para comprender mejor la idea, imaginemos que son cámaras que graban al corazón desde 12 puntos de vista diferentes. Pero, ¿qué es lo que graban? Una cámara toma un video, una fotografía, mientras que el electrocardiógrafo muestra la actividad eléctrica que se genera en el corazón. Otra comparación puede ser un accidente de tráfico con testigos. El choque del carro, es decir, las fuerzas eléctricas, es solamente uno, pero cada uno de los testigos, las derivaciones, darán una versión distinta en relación con el lugar desde donde lo presenciaron. Así, por ejemplo, esta persona dirá que el carro venía de izquierda a derecha, porque es la izquierda de ella en dirección a la derecha. Pero este otro individuo que está del otro lado de la calle dirá que el carro venía de derecha a izquierda, aunque el carro que vieron era el mismo. Así, vamos a estar viendo los impulsos eléctricos generados en el corazón desde distintos ángulos. Dejamos ya las analogías a un lado y este es el punto central de la explicación. Nos centramos en las derivaciones estándar, y es acá donde se complica un poco con el sistema exaxial de Bailey en el plano cartesiano. Bailey desplazó los tres lados del triángulo de Einthoven, D1, D2 y D3, al centro, donde teóricamente se encuentra el corazón, obteniéndose así un sistema de tres ejes en el plano frontal. Las tres derivaciones bipolares en ese sistema constan de una parte positiva y otra negativa. Este círculo celeste representa al electrodo, lo que ya colocamos en la piel del individuo.
Cuando un impulso eléctrico se mueve hacia el electrodo, se registra una onda positiva. Y cuando se aleja del electrodo, se registra una onda negativa. Al unir este conocimiento teórico con el sistema exaxial de Bailey, afirmamos que la parte positiva de D1 está a más 0 grados y la negativa a más menos 180 grados. D2 positivo está a más 60 grados y la negativa a menos 120 grados. Y D3 positivo está a más 120 grados y la negativa a menos 60. Este sistema está dividido en 6 porciones de 60 grados, llamadas sextantes de Bailey. Si se desplazan las derivaciones monopolares de los miembros, se tendrá un sistema de 6 ejes en total, en donde la parte positiva de ABR está a menos 150 grados y la negativa a más 30. La parte positiva de ABL a menos 30 grados y la negativa a más 150. Por último, ABF positivo en más 90 grados y negativa en menos 90. Antes de continuar, yo sé que puede parecer un poco confuso o contradictorio que la parte positiva de ABR y ABL sea negativa en los grados, pero eso se debe a que representa hacia dónde el electrodo capta que se dirige el impulso eléctrico. Digamos que ABR ve hacia atrás, pero la electricidad no va hacia atrás, sino que va hacia adelante. Lo realmente importante de esto es que podamos recordar y comprender las direcciones desde las que cada derivación mira al corazón. De esta manera, las derivaciones 1, 2 y ABL miran a la superficie lateral del corazón. Las derivaciones 3 y ABF a la superficie inferior y la derivación ABR mira a la aurícula derecha. Continuamos ahora con el cuarto punto, las partes del trazo electrocardiográfico y su significado. El electrocardiograma normal se compone de varias formas de onda diferentes que representan eventos eléctricos durante cada ciclo cardíaco en varias partes del corazón. De esta manera tenemos la onda P, que corresponde a la propagación de la despolarización auricular. Aproximadamente 0.16 segundos después del inicio de la onda P, aparece el complejo QRS, quien corresponde a la despolarización de los ventrículos. Como podemos apreciar, el complejo QRS es más grande que la onda P, y esto se debe a su anatomía y la variación de tamaño que existe entre estas cámaras cardíacas. Los ventrículos son más grandes que las aurículas. La onda T corresponde a la repolarización ventricular, lo que nos deja la pregunta: ¿y la repolarización auricular? ¿En qué momento las aurículas se repolarizan? Sí se da, sí existe, pero esta queda oculta por la gran carga eléctrica que corresponde a los ventrículos que generan el complejo QRS. La llamada onda de repolarización auricular de baja amplitud puede desenmascararse en ciertos casos de bloqueo auriculoventricular de alto grado, específicamente cuando las aurículas están agrandadas, pero eso ya es un caso patológico. La onda U casi nunca se ve, pero que sepan que existe. Por último, el punto J es la unión entre el final del complejo QRS y el comienzo del segmento ST. Tiene mucha importancia en casos patológicos, por eso es importante que la conozcan. Al interpretar un electrocardiograma, debemos obtener los valores de ondas, complejos, segmentos. ¿Pero qué es todo eso? Acá se los respondo. ¿Qué es una onda? Son únicamente las deflexiones positivas o negativas. Las positivas son ascendentes y las negativas son descendentes. Las ondas son P, Q, R, S, P y U. ¿Qué es la línea basal? Es la zona isoeléctrica del trazo. Iso es un prefijo que significa igual. Es decir, es la zona que no tiene deflexiones, ni positivas ni negativas, marcadas con estas líneas en rojo.
¿Qué es un segmento? Es la línea, normalmente isoeléctrica, que une el final de una onda con el inicio de otra sin incluir a la onda. Es, digámoslo así, un fragmento de la línea basal. Tenemos al segmento PR, que inicia donde termina la onda P y termina donde inicia el complejo QRS. Y también al segmento ST. Por último, ¿qué es un intervalo? Es la porción del electrocardiograma que incluye un segmento, lo que acabamos de ver, además de una o más ondas. Y así tenemos al intervalo PR, al intervalo ST, al intervalo TP, al intervalo QT y por último arriba al intervalo RR. Esta figura la vuelvo a traer para demostrarles que si conocen adecuadamente la anatomía y comprenden correctamente la fisiología, muchos conceptos serán de lógica. Esta imagen, aunque no lo crean, es muy bonita, ya que podemos ver la correlación entre las fases del ciclo cardíaco. Otros puntos importantes de la fisiología cardíaca y los trazos que se generan en el electrocardiograma al mismo tiempo. Esto es un latido y esto es otro latido. Para terminar esa sección de teoría necesaria, les hablaré del papel milimétrico del electrocardiograma. El papel del electrocardiograma es milimetrado y tiene dos tipos de cuadros: cuadros grandes y cuadros pequeños, y los estudiaremos de manera horizontal o vertical. En el eje horizontal, los electrocardiógrafos tienen una velocidad de avance estándar de 25 milímetros por segundo. Cada cuadro pequeño representa 0.04 segundos. Un cuadro grande, es decir, 5 cuadros pequeños, representa 0.20 segundos. Si medimos 5 cuadros grandes, son iguales a 1 segundo. Si medimos 15 cuadros grandes, estamos viendo 3 segundos. Y si medimos 30 cuadros grandes, equivalen a 6 segundos. Por lo tanto, el eje horizontal mide el tiempo. Por otra parte, en el eje vertical, se mide la amplitud de la corriente eléctrica del corazón y se representa en milivoltios. Cada cuadro pequeño equivale a 0.1 milivoltios. Un cuadro grande, es decir, 5 cuadros pequeños, equivalen a 0.5 milivoltios. Y 2 cuadros grandes equivalen a 1 milivoltio. Ahora, muchos podrán estarse preguntando, ¿cuándo nos va a empezar a hablar de cómo se lee un electrocardiograma? Estos amables individuos me mintieron. Pero no, ahorita vamos a ello. Lo que quiero que sepan es que, si tenemos una correcta comprensión de estos 5 puntos que les acabo de hablar, la lectura básica del electrocardiograma será muy sencilla. Ahorita daré un descanso de 1 minuto para que tomen agua, se sirven un poco y para que vayan a traer una hoja de papel o un cuaderno y un lápiz o un lapicero para que tomen ciertos apuntes y me sigan en algunos ejemplos, además de tener a mano una calculadora. Aprovecho este momento para recordarles que durante todo el mes de agosto, los días lunes, miércoles y viernes, tendremos clases impartidas por nosotros mismos, los estudiantes. Y esto no termina en agosto, también ya tenemos varios cupos de septiembre. Bueno, ahora sí, empezamos con lo interesante. ¿Están listos? Para interpretar un electrocardiograma, analizaremos 7 puntos. El primero, corresponde al paciente. El segundo, está bien tomado. Obtendremos el ritmo, la frecuencia cardíaca y el eje cardíaco.
Mediremos los intervalos y segmentos y buscaremos las alteraciones morfológicas. Reconocer los límites de la normalidad es una de las principales dificultades a la hora de interpretar un electrocardiograma. Empezamos con el primer punto. ¿Corresponde al paciente? Yo sé que podrá parecer una tontería, pero lo primero que se debe realizar siempre es asegurarse que el electrocardiograma que se está interpretando es del paciente en cuestión. No queremos caer en el error de dar una lectura correcta al paciente incorrecto. Esto es tan importante que incluso podríamos darle medicamentos que empeoren su estado, o pensar que está bien el paciente cuando su verdadero electrocardiograma muestra un infarto. Es un pequeño detalle que no le llevará mucho tiempo. Solo deben leer el nombre del paciente y ver que corresponda con el del electrocardiograma, y ya está. Por esto, un consejo. Siempre que tengan que tomar un electrocardiograma, asegúrense de escribir el nombre del paciente, la fecha y la hora a la que fue tomado. Esto nunca se debe olvidar. Siguiente punto. Si podemos leer perfectamente un electrocardiograma, pero este está mal tomado, la información será errónea. Es por ello que el segundo paso consiste en determinar si está bien tomado y si está correctamente calibrado. ¿Y cómo es eso de que esté mal tomado? Bueno, pues si nos equivocamos a la hora de poner los cables, los electrodos, tendremos una visualización incorrecta del corazón. Y esos son los criterios para determinar que un electrocardiograma normal está bien tomado. El primero, todas las derivaciones están presentes, tanto las estándar como las precordiales. En este ejemplo podemos ver cómo una derivación no se encuentra. Por lo tanto, se debe revisar que todos los cables estén bien puestos. Este solo es un ejemplo visual. Normalmente los que no se ven son las derivaciones precordiales, las que se colocan en el tórax del individuo, de B1 a B6. Pero siempre tenemos que fijarnos bien, ya que a veces las deflexiones pueden ser algo bajas, pero están presentes y normales. Segundo criterio, no debe haber mucha interferencia. Algunos aparatos como los celulares pueden generar señales externas al corazón del paciente, creando imágenes como esta. Por cierto, el paciente no debe moverse durante la toma del electrocardiograma, ya que si lo hace puede generar interferencia también. Tercer criterio. Todas las ondas P, complejo QRS y la onda T deben estar invertidas en la derivación ABR, ya que este es el vector que se aleja del nódulo sinusal, a menos que las derivaciones estándar estén mal colocadas, excepto en situaciones poco comunes, como por ejemplo dextrocardia, que es una alteración congénita en la cual el corazón se encuentra apuntando hacia el lado derecho del tórax, que como podemos ver en este artículo científico, no es nada común. ¿Cuánta información nos puede dar solamente una simple y sencilla derivación, verdad? En esta diapositiva les vuelvo a poner los 3 criterios que ya vimos y agrego 2 al final. Las ondas P deben ser positivas en la derivación 1, 2 y de V3 a V6. Y el complejo QRS debe ser similar entre la derivación T1 y V6. Ahora, ¿cómo sabemos si el electrocardiograma tiene una calibración correcta? Este es el llamado cuadro de estandarización y se localiza usualmente en el extremo izquierdo de cada tira del electrocardiograma. Debe ser de 1 milivoltio de altura, es decir, 2 cuadros grandes, y 0.20 segundos de anchura, es decir, un cuadro grande. Esto es lo normal, el valor con el que se toman la mayoría de los electros. Es importante también que sepan que estos voltajes se pueden modificar para una mejor visualización de las ondas en ciertas patologías. Pero por ahora basta con que conozcamos lo normal y que se puede modificar. Tercer punto, ritmo. Se refiere al lugar donde inicia la estimulación eléctrica del corazón. Ya vimos que el sitio anatómico donde se origina es el nódulo sinusal, y como este es el fisiológico, el que ocurre en la mayoría de las personas,
Así se le llama a ese tipo de ritmo, ritmo sinusal. Pero no es el único. También podemos tener ritmos no sinusales, como veremos un poquito más adelante. Ahorita, lo normal. Estos son los criterios de ritmo sinusal. Onda P positiva en D1, D2, ABF y negativa en ABR. Morfología de P constante en cada derivación. Eso significa que las ondas P sean similares, que no exista una de estas que sea completamente diferente al resto o aberrante. Un intervalo PR y RR normales. El intervalo PR está marcado con esta línea roja, intervalo PP, y miden lo mismo. Y el intervalo RR marcado con esta línea azul también tiene que medir lo mismo en todos los complejos. El intervalo RR es el que más se utiliza para determinar si un ritmo es regular o irregular. Basta con que midamos la cantidad de cuadros pequeños que existe entre esta R a la siguiente. Si la cantidad de cuadros pequeños es la misma en este intervalo y en este, entonces estamos ante un ritmo regular. Si la cantidad, por ejemplo, variara, y en una tenemos 15, en la siguiente 18 y en la siguiente 23, eso es un ritmo irregular. Sin embargo, el único criterio absoluto para determinar que un ritmo es sinusal es que la conducción auriculoventricular sea de 1 a 1. O dicho de otra manera, todas las ondas P preceden a un complejo QRS. Miremos el electrocardiograma. Después de cada onda P existe un complejo QRS. Veamos ahora un poco sobre lo anormal, los ritmos no sinusales. Pero para comprenderlo mejor, el nódulo auriculoventricular puede descargar a una frecuencia rítmica intrínseca de 40 a 60 latidos por minuto, mientras que las fibras de Purkinje lo pueden hacer a una frecuencia de 15 a 40 pulsaciones por minuto. El nódulo sinusal lo hace a una frecuencia normal de 60 a 80 latidos por minuto. Entonces, ¿por qué es el nódulo sinusal y no el auriculoventricular ni las fibras de Purkinje quien controla la ritmicidad del corazón? La frecuencia de descarga del nódulo sinusal es considerablemente mayor que la frecuencia de descarga autoexcitadora natural de las fibras del nódulo auriculoventricular y de las fibras de Purkinje. En español, el nódulo sinusal genera una descarga a una velocidad mayor que la que pueden alcanzar por sí solas estas otras estructuras. El nódulo sinusal no le da tiempo de autoexcitarse a las demás, pero sí tienen una utilidad, ya que es un mecanismo de seguridad por si el nódulo sinusal llega a fallar. Entonces, ¿qué ocurre cuando otra parte del corazón muestra una descarga rítmica más rápida que el nódulo sinusal? O cuando el nódulo sinusal tiene algún defecto. A eso se le llama marcapasos ectópico y puede tener varias explicaciones de acuerdo a cuál sea el nuevo marcapasos. En un inicio, si vemos que nuestro electrocardiograma no cumple con los criterios que ya vimos para ritmo sinusal, basta con que escribamos ritmo no sinusal. Y eso está bien. Pero para que los conozcan, algunos de los ritmos no sinusales. Ritmo nodal y ritmo idioventricular. Esto ya es un poco más complejo y requiere la comprensión de algunas patologías, además de que requiere que memoricemos más. Por lo tanto, no es necesario que sean memorizados ahorita al estudiar lo básico. Como les digo, al inicio, lo importante es saber si un ritmo es sinusal o no es sinusal y comprender de dónde viene esta palabra, sinusal. Pasamos al punto 4, frecuencia cardíaca. Gracias al electrocardiograma podemos inferir cuántos latidos realiza el corazón del paciente durante un minuto. Lo ideal sería que pudiéramos medir
durante 60 segundos la cantidad de latidos del paciente, pero no podemos desperdiciar tanto papel. Es por ello que, para inferir la frecuencia cardíaca, utilizamos otros métodos, algunos más precisos que otros. Los dividiremos en dos: obtener la frecuencia cardíaca para ritmos regulares y obtener la frecuencia cardíaca para ritmos irregulares. Si el ciclo cardíaco es regular, les presento dos fórmulas: 300-150-100 y 1500 entre el intervalo RR. Empecemos con 300-150-100. Consiste en encontrar una derivación cuya onda R se encuentre justo al inicio de un cuadro grande, como podemos ver en este electrocardiograma, y a partir de ahí contar cuántos cuadros grandes quedan hasta la siguiente onda R y asignarle un valor ya predeterminado. ¿Me siguen? Así, al primer cuadro grande le asignamos el valor de 300, al segundo 150, al tercero 100, al cuarto 75, al quinto 60 y al sexto 50. Estos son números ya establecidos. Veamos el ejemplo. En este trazo, contemos cuántos cuadros grandes hay desde la primera onda R hasta la siguiente. En total hay 4 cuadros grandes. Ahora recordemos los números: 300, 150, 100, 75. Este paciente tiene justo 75 latidos por minuto. Hay una explicación para esos números, y sin entrar en tanto detalle y fórmulas matemáticas, me limitaré a explicarles que, si tuviéramos una onda R y la siguiente onda R se encuentra justo en el cuadro que la antecede, en el cuadro grande que la antecede, o sea que está después, entonces la frecuencia cardíaca sería de 300 latidos por minuto. Si se encuentra en el inicio del siguiente, sería de 150, en el otro de 100, y así sucesivamente. Pero miremos este caso. ¿Qué ocurre si la segunda onda R no coincide con un cuadro grande? Como podemos ver en este ejemplo, está en el tercer cuadro pequeño. En este caso, la frecuencia cardíaca del paciente será un intervalo entre 75 y 60 latidos por minuto. De igual manera, es importante que sepan que entre los cuadros grandes, los cuadros pequeños tienen un valor. Hay otras subdivisiones, pero aprenderse todos esos números no es nada práctico. Además, se nos puede presentar el caso de que ninguna onda R coincida con un cuadro grande, o si simplemente quiero ser más específico sin tener que estar buscando tanto. Quien desee complicarse la vida siempre puede usar la fórmula de 300, 150, 100, pero para los que no quieran complicarse la vida, les presento la siguiente fórmula: 1500 entre el intervalo RR. Esta forma es incluso mucho más fácil que la anterior. Solo deben aprenderse la fórmula 1500 entre el intervalo RR y pueden obtener una frecuencia cardíaca específica. Veamos este ejemplo. Noten cómo no hay ninguna R que coincida directamente con un cuadro grande. Entonces, medimos el intervalo RR, los cuadros pequeños entre una R y la siguiente. En este caso tenemos 27 cuadros pequeños. Hagan la fórmula entonces. Vamos, saquen una calculadora o con el celular. Esperaré unos segundos. ¿Listos? 1500 entre el intervalo RR. En este caso el intervalo RR es de 27. Al hacer esta simple división, tendremos la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Cuánto les dio? Nuestro paciente tiene 55 latidos y medio por minuto, pero eso no se expresa así, solamente como 55 latidos por minuto, sin los decimales. De nuevo, este número 1500 no es al azar, pero tendríamos que entrar en fórmulas matemáticas que sí son interesantes y son importantes.
No quiero que me malentiendan, pero lo podemos leer después. Si alguien está interesado, con gusto se lo respondo en la sección de preguntas al final. Veamos otro electrocardiograma que esté completo. Vamos a tomar siempre D2 de preferencia. Si se han fijado, este electrocardiograma tiene una tira larga abajo. A ese se le llama D2 largo y sirve para ver una sola cara del corazón durante más tiempo. Tomaremos entonces D2 largo de referencia. Vamos a medir el intervalo RR y contamos 5, 10, 15, 20 cuadros pequeños. Recuerden que esta fórmula es para ritmos regulares. Si el ritmo es irregular, ocuparemos otra fórmula. Nos aseguramos que si sea regular, midiendo el intervalo RR en varias partes del electro, en este caso de la derivación de D2 largo, y vemos que sí, en efecto es regular. Realizamos la fórmula 1500 entre 20 y obtendremos el valor de 75 latidos por minuto. Y eso es todo. Ahora les voy a dar un bonus. La forma más rápida de saber la frecuencia cardíaca es leer el papel del electrocardiograma donde marca la frecuencia cardíaca. Y no es broma. Acá está el ritmo cardíaco. Pero se nos pueden dar dos situaciones. La primera es que a veces la máquina puede tener algún error, usualmente en patologías. Y segundo, no todas las máquinas lo tienen. Con la fórmula de 1500 entre el intervalo RR, no se demorarán más de 30 segundos y estarán seguros del dato que ustedes mismos obtuvieron. Y eso aplica para todos los datos que brinda. Ahora, ¿qué pasa si la frecuencia cardíaca del paciente es irregular? Si el intervalo RR varía. En esos casos vamos a usar solamente una fórmula. La cantidad de ondas R en 6 segundos por 10. Les acabo de hablar de D2 largo, pues esta es una de sus utilidades. Observen bien, como si solo tuviéramos esta parte inicial, no podríamos ver cómo ha disminuido el intervalo RR. Hay menos cuadros pequeños entre cada R. Observen cómo la línea verde es la misma. Acá, sin necesidad de contar la cantidad de cuadros, puedo notar que es un ritmo irregular. Entonces mediremos 30 cuadros grandes y contaremos la cantidad de complejos QRS que tengamos. Luego multiplicaremos el número de complejos QRS por 10. Yo sé que en esta imagen los cuadros grandes no se pueden ver muy bien, pero tenemos un total de 8 complejos QRS en 30 cuadros grandes. Multiplicamos 8 por 10 y nuestra frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto. Sencillo, ¿verdad? Veamos este otro ejemplo en donde sí se vean bien los cuadros. Vamos a medir 30 cuadros grandes. Y vamos a hacer suma a esta parte para que lo podamos ver mejor. Tenemos los 30 cuadros grandes que ya los habíamos contado. Y vamos a medir la cantidad de complejos QRS que hay. En este electrocardiograma tenemos un total de 12 complejos QRS en esos 30 cuadros grandes. Por lo tanto, 12 por 10, 120 latidos por minuto. La explicación de esta fórmula es como auscultar al paciente durante 6 segundos de tiempo y multiplicar por 10 la cantidad de latidos que hemos obtenido. 6 segundos por 10 es igual a 60 segundos, es decir, 1 minuto. Pasemos ahora al eje cardíaco, esto que a todos nos ha costado más de alguna vez. La dirección media de propagación de la onda de despolarización de los ventrículos, según se observa de frente, se denomina eje cardíaco. Como ya vimos, la señal eléctrica registrada en el electrocardiograma contiene información relativa a la dirección y a la magnitud de los diversos complejos. En otras palabras, es la dirección hacia la que el corazón está viendo. Esta imagen la dejaré de referencia.
Esta es una persona que nosotros estamos viendo de frente. En adultos, el eje eléctrico normal del QRS, como se establece en el plano frontal, está entre menos 30 y más 90 grados, es decir, hacia abajo y hacia la izquierda. Un eje entre menos 30 y menos 90 grados, dirigido hacia arriba y hacia la izquierda, se denomina desviación del eje izquierdo. Si el eje está entre más 90 y más menos 180 grados, dirigido hacia abajo y hacia la derecha, entonces está presente la desviación del eje derecho. Un eje entre menos 90 y menos 180 grados, dirigido hacia arriba y hacia la derecha, se conoce como desviación extrema del corazón. Algunos se podrá preguntar, ¿cómo así? Bueno, pues en una radiografía normal podemos ver hacia dónde apunta el ápex del corazón. En este caso, digamos que está a más 60 grados. Está en un eje normal. Pero miren esta otra radiografía. Podemos ver que apunta a aproximadamente más 135 grados. Por lo tanto, el eje está hacia la derecha. Esos son ejemplos nada más, solamente para comprender completamente la idea. No es que se mida así el eje. Entonces, la utilidad del eje cardíaco radica en que gracias a esto podemos inferir la disposición anatómica del corazón. Y eso es particularmente útil en muchas patologías. Memorizar todos estos conceptos es necesario. Sin embargo, en un inicio podemos tener esta imagen en un celular, en una libreta, en un cuaderno, etc. Lo importante es que la tengamos a mano. Ya verán que con la práctica y con el tiempo la habremos memorizado muy bien. Realmente, ¿cómo se mide el eje cardíaco? Ya casi vamos a ello. Solamente deben conocer un concepto más: deflexión neta del QRS. Ya vimos que una deflexión positiva va hacia arriba. Digamos que esta mide 5 cuadros pequeños, le asignamos el valor de más 5. Y a esta deflexión negativa va hacia abajo, le asignamos el valor de menos 5. Pero ¿qué pasa cuando una misma deflexión tiene tanto una parte positiva como negativa, como pasa en el complejo QRS? En esos casos vamos a sumar todos los cuadritos positivos y vamos a restar todos los cuadritos negativos. Siguiendo el mismo ejemplo, 5 positivos y menos 5 negativos. En este caso, la deflexión neta del QRS sería a 0 grados. Entonces, la deflexión neta es la suma total de las deflexiones de un complejo QRS. Ya con este concepto en mente, calculemos el eje. Formas de calcular el eje hay muchas, y se las expondré de acuerdo a su precisión, empezando con la menos precisa hasta llegar a la más precisa. Tenemos al eje eléctrico medio, método de la isodifásica superperpendicular y al cálculo en el plano cartesiano. Vamos a empezar con el eje eléctrico medio. Tenemos que fijarnos en las deflexiones netas del complejo QRS en las derivaciones de 1 y ABF. Podemos tener solamente 4 resultados posibles en todos los electrocardiogramas que veamos. Miremos este primer ejemplo. La deflexión neta del QRS en ambas derivaciones es positiva. Si bien en D1 tenemos una porción negativa, en este caso no es tan necesario que saquemos los valores, porque solamente con verlo es lógico que predomina lo positivo. En este caso, el eje eléctrico medio está normal. Miremos ese segundo ejemplo. La deflexión neta del QRS en D1 es positiva y en ABF es negativa. Por lo tanto, en este caso, el eje eléctrico medio está desviado a la izquierda. Quiero que hagan esto ustedes. Daré unos segundos. Voy a aprovechar esos segundos para tomar agua.
¿Listo? La deflexión neta del QRS en D1 es negativa y en ABF es positiva. En estos casos se aplica lo mismo, a pesar de que D1 tiene una pequeña porción positiva, solo con verlo noto que predomina lo negativo. Y en ABF es al revés, tiene una pequeña porción negativa, pero solo con verlo noto que predomina lo positivo. En este caso, el eje eléctrico medio está desviado a la derecha. Por último, si se notiera el caso en que las deflexiones netas del QRS en ambas derivaciones sean negativas, el eje eléctrico medio tendría una desviación extrema del eje. Las ventajas de este método es que es muy rápido y muy fácil de hacer. La desventaja es que es muy impreciso, ya que me brinda un rango en el que se puede encontrar el eje. Por ejemplo, cuando las dos están positivas y me dice que el eje cardíaco está normal, el valor exacto se encuentra entre menos 30 y más 90. Pero yo no sé en qué parte de todo este plano cartesiano se encuentra específicamente. Podría estar en menos 30 o podría estar de este lado en más 90. Sin embargo, estaría normal. Para ser un poco más preciso, vamos a ver el siguiente método. Método de la isobifásica y su perpendicular. Debemos encontrar cuál es la derivación más isobifásica o isodifásica con D. Son sinónimos. Entre las 6 derivaciones estándar, nada más. ¿Y qué es eso de isobifásico? Es la derivación cuya deflexión neta del QRS sea más cercana a 0. Una vez la hayamos encontrado, nos fijamos en su perpendicular, la derivación que corta en el plano a la que hemos seleccionado. Por ejemplo, la perpendicular de D1 es ABF, como marca la línea negra. La de D2 es ABL y la de D3 es ABR, y viceversa. Esto siempre será así. Les recomiendo que escriban esto a un lado, para tenerlo siempre en mente, siempre a la mano. Hay una mnemotecnia que cuando la leí me pareció graciosa. Doña Flor, FLR, Flor, y sus 3 maridos. Nunca la olvidarán. Ahora miremos esta tabla. Nos fijamos en nuestro electrocardiograma en la deflexión neta de la perpendicular. Si la deflexión de la perpendicular es positiva, se dirige hacia donde apunta la flecha, a la dirección del electrodo. Pero si es negativa, se aleja de la dirección del electrodo. En esta tabla les resumo todos los casos que se pueden encontrar cuando ya hayan determinado cuál es la perpendicular. Acá le podríamos agregar otra columna en la cual esté la isobifásica y poner la que ya marcamos con la otra mnemotecnia. Pero en español. Veamos unos ejemplos, solamente daré unos segundos por si alguien quiere terminar de copiar esta tabla o le toma foto. Sin embargo, les recuerdo que la clase quedará grabada en el canal oficial de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer en YouTube. Pueden verla en cualquier momento en esta plataforma. ¿Listos? Para empezar, en este electrocardiograma, ¿cuál es la isobifásica? Vamos a ir descartando a todas. Descartamos ABR porque es predominantemente negativa, AD2 por ser predominantemente positiva, AD3 porque, aunque tiene una pequeña deflexión negativa, que es la onda Q, solo con verla noto que predomina lo positivo. Y tampoco puede ser ABF, ya que esta es positiva. Entonces solamente nos queda entre D1 y ABL. Veamos cuál de estas dos se acerca más a 0. D1 tiene una deflexión positiva de 8 cuadros pequeños y una deflexión negativa de 3 cuadros pequeños. Su deflexión neta es de más 5. Por otra parte, ABL tiene una deflexión positiva de más 5 cuadros pequeños y una deflexión negativa de menos 6. Por lo tanto, su deflexión neta es de menos 1. De estas dos, la que más se acerca a 0 es ABL. Por lo tanto, esta es la derivación más isobifásica en este electrocardiograma. Ahora tengo que
determinar cuál es la perpendicular de ABL. Recuerden a doña Flor, la perpendicular de ABL es D2. Ahora solo me queda ver si D2 es positiva o es negativa en el electrocardiograma. En este caso, es positiva. Por lo tanto, ahora viene el uso de la tabla verde que les acabo de mostrar. En este caso, como es positiva, se dirige hacia donde se dirige el vector, hacia donde apunta la flecha, dándome un eje de más 60 grados. Entonces, el eje está normal. La diferencia de este método de la isobifásica y perpendicular con el otro método que ya vimos, el eje eléctrico medio, es que el otro me decía que podía estar en toda esta zona. En cambio, con este método, ya vi que el corazón está específicamente viendo para esta parte. Solamente por poner un ejemplo más, si D2 en este caso hubiera sido negativa, en esta parte hubiera sido negativa, entonces la dirección del eje en este caso se dirigiría hacia la cola de la flecha. Hubiera sido de menos 120 grados. Rápidamente veamos dos ejemplos más para quedar claros. En este electrocardiograma, la isobifásica es la derivación de 3. Su perpendicular es ABR. Como ABR es negativa, se aleja de la punta de la flecha. Por lo tanto, el eje eléctrico, el eje de este corazón está normal. En este otro caso, ABL es la isobifásica. Ubicamos la perpendicular de ABL, que es D2, y esta es positiva. Por lo tanto, se dirige hacia la punta de la flecha. El eje está a más 60 grados. La ventaja de este método es que es relativamente rápido de hacer y es más preciso que el anterior, ya que me da un valor muy cercano y no un intervalo. Las desventajas es que debemos memorizar un poquito más, pero recuerden que si tenemos el plano cartesiano anotado y las tablas que les he brindado, no hay ningún problema. La principal desventaja es que algunos electrocardiogramas no tienen ninguna derivación isodifásica, o hay dos isodifásicas, cuyas deflexiones netas son igual de cercanas a 0. Por ejemplo, D1 me dio más 2 y ABL me dio menos 2. En ese caso, ¿cuál tomo? Cuando nos ocurre eso la primera vez, no sabemos qué hacer. Y volvemos al primer método, que es mejor hacer ese que no hacer nada. Y lo digo por experiencia propia. Me pasó con un electrocardiograma. Para que esto no nos pase nunca, les presento el método más preciso, el cálculo en el plano cartesiano. Si quieres saber exactamente a cuántos grados está el eje cardíaco, por ejemplo, doctor, el eje cardíaco se encuentra a más 63 grados, sin redondeos, o a menos 95. Deberás medir la deflexión neta de los complejos QRS en las derivaciones 1 y ABF, trasladar los milímetros al sistema exaxial de Bailey y calcular manualmente el ángulo del eje cardíaco mediante la ley del paralelogramo. Sí, me imagino la cara que han puesto. Seguiremos algunos pasos ahorita. Les recomiendo que saquen la página de papel y que hagan lo que les iré diciendo. Hay una forma realmente sencilla de hacerlo. Para esto necesitamos un poco de imaginación y además que conozcan a Sam, Super Axis Man. En español sería algo así como el hombre del supereje, pero pierde el chiste. Lo primero que debes hacer es crear un círculo grande que será el cuerpo y otro pequeño que será la cabeza. Sam está feliz porque ha aprendido mucho hoy. Luego, agregamos sus brazos y sus piernas. Vamos, háganlo. Ya verán cómo todo eso tiene sentido en un par de minutos. Vamos a agregar algunas etiquetas. Recordemos que estamos viendo a Sam de frente. La primera etiqueta es ABR, derecha en inglés es right, ABL, en su brazo izquierdo, izquierda en inglés es left, y en ABF solo voy a decir que nuestro amigo no es de un género en específico.
Debajo de la axila izquierda le agregamos un palo y 2 férulas de soporte en ambas piernas. Ahora agregamos los grados. Empezamos con 0 grados y acá, para que nunca lo olviden, vamos a ir siempre sumando o restando múltiplos de 30. En ABL colocamos menos 30 grados, en D2 más 60, más 90 en ABF, más 120 en D3 y en ABR menos 150. Y con esos sencillos pasos ya tenemos a SAM. Ahora el sistema hexaxial de Bailey ya no da tanto miedo, ¿verdad? Pongamos en práctica este tercer método para obtener el eje, solo que un paréntesis, SAM lo pueden ocupar para cualquier otro método, no solamente para este. Debemos obtener la deflexión neta de D1 y ABF. Siempre van a ser estas dos derivaciones. Hagamos zoom en D1 y en ABF. D1 mide 7 cuadritos positivos y 3 negativos. Por lo tanto, la deflexión neta es de más 4. ABF mide 16 cuadritos positivos y 1 negativo. Por lo tanto, su deflexión neta es de más 15. Ahora usaremos a SAM. En el plano cartesiano ubicamos los valores que hemos obtenido. Recuerden que el centro está a 0 grado. Por lo tanto, todas las flechas, los vectores, saldrán de este lugar. Ubicamos el valor de la deflexión neta de D1, que es 4. Y ubicamos el valor de la deflexión neta de ABF, que es más 15. Si hubiéramos obtenido valores negativos, entonces en D1 iría para este lado y en ABF iría para este lado, para arriba. Pero como obtuvimos valores positivos, van de esta manera. Donde estos vectores crean una intersección, es ahí donde se dirige el eje de nuestro corazón. En este caso, está representado con esta línea verde que marco. En este caso, el eje está a más 75 grados. ¿Cómo sé que es más 75 grados? Acá pueden seguir 3 pasos. El primero es usar un poco la imaginación e inferir por su cuenta más o menos a cuánto está el eje. El segundo es usar un transportador de ángulos y graficarlo exactamente en el plano cartesiano. Y el tercero es usar una calculadora científica o aplicación. El método que yo acabo de usar es el primero, usar un poco la imaginación, porque yo vi que estaba un poco a la derecha de SAM, recordemos, de la derivación de 2 en este lado. Entonces yo calculo más o menos que está a más 75. Pero si quiero ser realmente específico, tendría que usar una calculadora científica o realizar la suma de vectores. Antes de continuar, debo aclarar que aunque me encantaría decir que yo creé a SAM, no es cierto. Esto lo tomé de la explicación del doctor Gerard Fennessy, la cual se encuentra en esta página web, la cual dejaré también en la bibliografía. Recomiendo encarecidamente que la visiten, a pesar de que esté en inglés, ya que explica muy bien muchos conceptos y tiene muchas fotografías de varias patologías, así que es una página excelente. Pero, ¿qué me sirve hacer todo esto? Aprenderme el eje y todo. Es importante para que podamos encontrar anormalidades. En esta otra tabla dejo algunas causas de eje desviado a la derecha y a la izquierda. Pero como hoy solo veremos lo básico, no ahondaré en ellas. Pero quiero que vean que sí, sacar el eje, obtener el eje, es muy importante. Valores normales de los intervalos y de los segmentos. Ya casi vamos terminando. Espero que todo esto haya sido lo más comprensible. Si tienen alguna duda, con gusto se la responderé al final. Sí. Sigamos. En esta sección debemos conocer y tener a la mano los valores normales de los intervalos y segmentos más importantes. En verdad, todos tienen algún valor, alguna importancia en cierta patología, y si buscamos en libros o internet, podemos encontrar varios cuadros como este. Los que les recomiendo que siempre revisen son la onda P, el complejo
QRS, el intervalo PR e incluso el intervalo QT, pero corregido. Lo único que tenemos que hacer en esto es contar los cuadros pequeños en el eje horizontal y se multiplica por 0.04. Lo veremos mejor en los ejemplos. Yo me podría poner a decirles para qué sirve cada una o cuál es la importancia patológica de cada una de las ondas o intervalos o segmentos, pero no es la intención de este. Aprovecho este pequeño anuncio para recordarles que revisen bien el calendario que tenemos como parte de la asociación, ya que otros compañeros van a ahondar y hablar de patologías específicas, infarto miocardio, bloqueo del haz de His, etc. Último punto, alteraciones morfológicas. Ahora, ¿qué pasa si ya conozco lo normal, pero me encuentro con algo anormal? Por el momento no se preocupen si no saben qué es lo que están viendo. Acá entramos en territorio de patologías y se sale de lo básico del electrocardiograma, pero me interesa que vean algunos ejemplos de situaciones anormales. En este electrocardiograma observamos un patrón denominado RSR'. Solamente con ver este complejo QRS notamos que no es normal. Este es un bloqueo de rama derecha del haz de His. Casos de infarto, donde habrá elevación del segmento ST y del punto J. Este es un infarto por oclusión de la arteria coronaria principal izquierda. Casos de fibrilación ventricular, en los que podríamos pensar que este electrocardiograma está mal tomado, pero no. El corazón de este paciente está bastante enfermo. Y este otro electrocardiograma donde podemos apreciar bradicardia. Después pueden ver este electrocardiograma y obtener la frecuencia cardíaca. Es bastante interesante. Lo más importante al inicio es que podamos reconocer cuando hay algo anormal. Bueno, casi vamos a terminar. Solo nos falta ver los ejercicios prácticos, integrar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Empecemos con este primer ejercicio. Nos aseguramos que corresponda al paciente en cuestión. Luego, vemos que esté bien tomado y correctamente calibrado. Dejo a un lado el cuadro con criterios y lo veremos uno por uno. Todas las derivaciones están presentes sin mucha interferencia. Observamos a la izquierda el cuadro de estandarización que mide 1 milivoltio de alto y 0.20 segundos de ancho. Luego vemos que todas las ondas sean predominantemente negativas en ABR. Ondas P positivas en D1, D2 y de V3 a V6. Y la similitud del complejo QRS entre D1 y V6. En este caso, este criterio no se cumple, no son iguales. Sin embargo, ambas son predominantemente positivas. Pasamos ahora al ritmo. Nos aseguramos que es regular, eso es lo primero que tenemos que hacer, midiendo el intervalo RR en la derivación de 2. Mide 17 cuadros pequeños y sí es regular. Por lo tanto, anotemos este dato. El único criterio absoluto para determinar si el ritmo es sinusal es la conducción auriculoventricular de 1 a 1, es decir, después de cada onda P hay un complejo QRS. Observen la derivación ABL. En esta, la onda P casi no se ve, sin embargo, está presente. En este caso, es un ritmo sinusal. Siguiente punto, frecuencia cardíaca. Este será bastante rápido porque ya determinamos que es un ritmo regular y ya medimos al intervalo RR. Solamente debemos dividir 1500 entre el intervalo RR, es decir, entre 17, y obtendremos la frecuencia cardíaca. ¿Vieron qué fácil es? 88 latidos por minuto. Ahora el eje cardíaco. Haremos los 3 métodos para que sirva de práctica. Eje eléctrico medio. Vamos a medir las deflexiones netas de D1 y ABF. D1 tiene 3 positivas y 2 negativas,
Por lo tanto, la deflexión neta es 1 positivo. ABF tiene 8 positivas y 1 negativa. Por lo tanto, su deflexión neta es más 7. Ya que ambas son positivas, el eje cardíaco está normal, entre menos 30 y más 90 grados. Siguiente método. Método de la isodifásica y su perpendicular. Siempre veamos todas las derivaciones y descartemos. Siempre. Así nos vamos a evitar errores. D1 es una posibilidad. Descarto D2 por ser predominantemente positiva, al igual que D3 y ABF. ABR es predominantemente negativa y ABL solamente tiene una deflexión negativa. La más cercana a 0, entonces, es la derivación D1, que tiene 3 cuadritos positivos y 2 cuadritos negativos. La deflexión neta de D1 es más 1. Ahora determinamos cuál es la perpendicular de D1. Ahorita recordemos a Doña Flor. Y esta es ABF. Como la deflexión de ABF es predominantemente positiva, nos vamos hacia donde está lo positivo. Vean la tabla si lo anotaron. En este ejemplo, el eje del paciente está a más 90 grados. Ahora, si queremos saber exactamente dónde está el eje del paciente, usamos el último método, cálculo en el plano cartesiano. Usaremos a nuestro amigo Sam. Dibujamos a Sam y colocamos los valores de la deflexión neta de D1 y ABF que ya habíamos obtenido. D1 es más 1 y ABF más 7. El lugar donde estos vectores se crean su unión o la suma determina el eje. Acá más o menos puedo ver que el eje está a unos 85 grados, porque está un poco a la izquierda de más 90. Ya solamente con eso estoy siendo un poco más específico, pero siempre podemos ocupar algo formal para obtener el valor exacto. Les recomiendo esta calculadora que pueden encontrar en internet, es gratis, se llama GeoGebra. Acá podemos poner los valores de los vectores, más 1 y más 7, y solo tenemos que realizar, aquí aparecen las opciones, para sacar los grados que existen. En este caso tenemos exactamente 83 grados. Este último método es útil, sin duda, en algunas ocasiones. ¿Es práctico? No mucho, a menos no al inicio. Pero si empiezan a usar a SAM, ya verán cómo con la práctica lo llegan a dominar. Ya casi terminamos. Para medir los intervalos y segmentos, usaremos la derivación D2 de preferencia. Obtengamos los valores de la onda P, el complejo QRS y el intervalo PR. La onda P mide 0.08 segundos, es decir, 2 cuadros pequeños. El complejo QRS, lo mismo, 0.08 segundos. Pero miren al intervalo PR, mide en total 0.28 segundos, es decir, 7 cuadros pequeños. Recordemos que tenemos que multiplicar 0.04 por 7. Y ahora, ¿qué hago con estos valores? Deben ver si los valores son normales. Observemos a la onda P. Está normal, ya que mide menos de 0.12 segundos. El complejo QRS también está normal, menos de 0.12 segundos. Pero miren al intervalo PR. Está aumentado. Acá ya entramos en territorio de patologías nuevamente, pero puse este electrocardiograma para que vean que es muy importante todos los detalles, por pequeños o insignificantes que nos parezcan en un inicio. Ahora buscaremos finalmente alteraciones morfológicas, y este punto lo podrán hacer sin problemas cuando ya dominen los anteriores. Finalmente, recapitulando. Ritmo sinusal y regular. Frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto. Eje más 85, normal, más 83 si quiero ser específico con el método que les mostré.
el intervalo PR alargado. Lo último que tienen que hacer es escribir el diagnóstico electrocardiográfico, que puede ser electrocardiograma normal o electrocardiograma anormal, en un inicio. Acá ya les podría decir que es un bloqueo auriculoventricular de alto grado, pero esto ya no de primer grado, pero esto ya no entra en la lectura básica. Para todo el que esté interesado en realizar más ejercicios de práctica, lo puede hacer mediante el siguiente formulario de Microsoft, ingresando con el siguiente código QR. También lo vamos a publicar en las páginas oficiales para que lo puedan realizar. Cabe aclarar que esos ejercicios que podrán hacer acá son una evaluación personal, por lo que no será guardado ni el nombre ni la nota obtenida de quienes lo hagan. La única manera de aprender realmente a interpretar un electrocardiograma es practicando. Y no se preocupen si obtienen una mala nota en algunos puntos, como es de escribir. Puede que ustedes hayan puesto el valor normal, pero yo no lo agregué como respuesta, porque tendría que agregar demasiado. Ustedes lo verán cuando lo hagan. Bueno, esta es la bibliografía consultada para esta primera clase. Para finalizar, bueno, aquí están los dos links o páginas web que les dije. Este es en español y este es en inglés. De esta página obtuve a Sam. Para finalizar, quiero invitarlos a todos a que si quieren dar un tema, pueden hacerlo. Solo tienen que escribir a la asociación o ver las publicaciones que hagamos. Termino mi ponencia con este proverbio. Existen 3 tipos de personas en el mundo. Aquellas que hacen que las cosas sucedan, aquellas que ven cómo suceden las cosas y aquellas que no saben lo que está sucediendo. ¿Y tú, qué tipo de persona quieres ser? Por la atención prestada, muchas gracias. ¿Preguntas? No hay preguntas, me comentan. ¿Alguna duda que tengan con respecto al electrocardiograma? Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos al siguiente punto. Avi, dejo esto en tus manos. Buenas noches, siguiendo con la temática, sería el momento de las rifas. Lo que se estaría rifando sería una beca para el curso virtual Electrocardiografía Básica y una beca para el curso Taller Virtual de Electrocardiografía mediante casos clínicos. Lo siguiente sería que voy a girar la ruleta, como están viendo, y el primer número que salga sería el eliminado, perdón. En este caso sería el participante, el participante 32, y ya el segundo que salga sería el que ganaría la primera beca. Sería el número 49, se le estaría contactando mediante Facebook.
Este sería para la segunda rifa. Este sería el primer participante eliminado de la segunda rifa. Y el ganador de la beca, de la segunda beca virtual. Bueno, antes me acaban de informar que sí tienen una pregunta. ¿Cuál es la importancia de calibrar el electrocardiógrafo? Es bastante importante, ya que cuando nosotros vemos un electrocardiograma normal, vamos a interpretarlo de acuerdo a lo que conocemos normalmente, al valor de avance estándar en el eje horizontal del electrocardiograma, que es de 25 milímetros por segundo, y a 1 milivoltio en el eje vertical. Sin embargo, en ciertas patologías, vamos a ver que los complejos QRS y las demás ondas son o muy pequeños o muy grandes, o casos de bradicardia donde los complejos QRS estén muy separados unos de otros, o casos de taquicardia en donde los complejos QRS estén demasiado pegados unos de otros. En esos casos, para esos casos es que sirve calibrar el electrocardiograma, para poder ver de una manera, digámoslo así, un poco más lenta o un poco más rápida. Eso va a depender de acuerdo a el tipo de patología que estemos viendo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, me comentan que solamente es. Bueno, Abby, no sé si tienes algunas palabras. Sí, de esta manera damos por finalizada la ponencia de este día. Agradecemos la atención prestada y de igual manera hacemos una invitación para que el siguiente miércoles puedan acompañarnos a nuestra otra ponencia impartida por nuestro compañero Mauricio Mena con el tema ventilación pulmonar. Ha sido todo por ahora. Muchas gracias y pasen feliz noche.